Pues hola, bienvenidos y bienvenidas todos y todas. Es un placer poder estar aquí esta tarde. Lo primero, agradecer muchísimo a la Universidad de Granada y a la UGR Solidaria por sus facilidades, su apoyo, su impulso, su motivación. La verdad que ha sido súper fácil, nos lo habéis puesto súper fácil y creo que de hoy ha salido una buena alianza, ¿no? Que seguirá para adelante en otros territorios. Y lo segundo, pues un poco contextualizar, ¿no? Estas jornadas se enmarcan dentro de lo que es la celebración de nuestro cumpleaños, de nuestro aniversario, del 35 cumpleaños, ¿no? Ya nos estamos haciendo maduritas y eso tiene cosas buenas, ¿no? Justamente desde la Junta Directiva de Granada Acoge, cuando nos planteamos un poco, junto con el equipo de trabajo y todas las personas que conformáis Granada Acoge, que muchas de ellas estáis aquí, nos planteamos un poco cómo celebrar este 35 aniversario. Pensamos que la mejor forma de hacerlo era haciendo lo que mejor sabemos hacer. Y lo que mejor sabemos hacer Granada Acoge es el análisis crítico y repensarnos y repensarnos y volvernos a repensar. Entonces, por eso consideramos que era muy importante generar estos espacios de reflexión, ¿no? Más en el mundo actual, que todo corre tanto y tanto, que reflexionar y darte vidilla a la conciencia crítica, pues ya es un acto revolucionario en sí mismo. Así que eso es lo que queremos crear, ¿no? Nosotras trabajamos siempre teniendo claro que no tenemos todo aprendido, que tenemos que analizar cada una de las cosas que hacemos, que tenemos que ser críticas con nuestro quehacer y que tenemos que transformarnos según las necesidades sociales vayan dándose y también según el crecimiento que vayamos teniendo como entidad. Y eso es lo que queremos hacer y por eso queremos pensarnos y repensarnos. Y siempre, por supuesto, desde la perspectiva feminista y de los cuidados, que eso también lo tenemos muy claro y somos muy conscientes de ellas. También dentro de este repensar y dentro también de estas cosas que sabemos hacer las feministas, también queremos celebrarlo con alegría, defendiendo la alegría de haber cumplido 35 años, de haber crecido, de haber madurado, de seguir juntas, de tener un equipo de trabajo maravilloso, de tener la ilusión y la utopía, que luego Lula nos hablará de las narrativas utópicas, de tener todavía esa utopía que nos mantiene día a día. Entonces, pues bueno, que aparte de esto también festejaremos, porque festejar hoy en día es igual de importante que ser crítica. Y bueno, Granada Acoge, evidentemente miro para el lado porque lo tengo al lado, no se puede entender si no se entiende en el seno de la Federación Andalucía Acoge. Somos un granito más en todo y todas las que conformamos la Federación Andalucía Acoge. Por eso, para empezar esta mesa, le voy a dar paso a mi compañero José Miguel. No te lances, que te voy a presentar. A mi compañero José Miguel, ¿vale? Os voy a contar un poquito de él, porque le estaba viendo ya que iba a hacer así. Os voy a contar un poquito de él, porque también es importante, para mí es súper importante hoy estar en esta mesa con él, porque aunque llevamos muchísimos años juntos, no hemos estado en una mesa nunca juntos así, presentándonos el uno al otro. Entonces, dentro de esa pedagogía de los cuidados y de ese, pues es muy bonito también este acto. Entonces os voy a contar un poquito de él antes de darle la palabra. Pues bueno, José Miguel es alma motora de Andalucía Acoge y del signo Acoge, por decirlo de alguna forma. Él es director general, actualmente director general de la Federación Andalucía Acoge, y tiene una larguísima trayectoria profesional en lo que es la acción social. Militante o voluntario, como quieras que lo digas, desde que era muy jovencito, en muchas plataformas, en muchos movimientos sociales, siempre te lo encontrabas por ahí, y sobre todo con una firme creencia en lo que hace, ¿no? Y eso lo contagia. Inició su carrera con la mediación social e intercultural cuando nadie tenía ni idea todavía de lo que era eso, ni existía como tal. Y fue un momento muy bonito y muy apasionante, creo yo, para él, vamos. Es una persona muy idealista, pero a la vez muy pragmática. Y es de las personas que te contagian, pues, esa idea de que juntas y juntos podemos y de que se puede hacer. A la vez también es bastante crítico y bastante terco, también os lo digo, lo cual también la hace bastante interesante.
Pero sí es cierto que trabajar a su lado es un placer, es una persona que te invita y te contagia la ilusión, la maldita ilusión esa que tenemos algunas y algunos de que otro mundo mejor es posible, y que además el tío se le ocurra para llevarlo a cabo. Y sin más, pues, sobre todo que es súper buen compañero y es un placer siempre con él. Así que le doy la palabra aquí. ¿Ya se puedo? Bueno, bendita más. Ya no puedo decir nada, me habéis puesto, ¿ahora qué? Bendita mascarilla porque, en fin, se le esconde a uno el sonrojo, ¿no? Nunca me habían dicho terco con tanto cariño, también tengo que decirlo, María. Bueno, yo no sé si después de esta presentación lo que voy a contar va a ser tan... va a estar al nivel, ¿no? Pero yo sobre todo, lo primero, para mí sí que es un orgullo, me llena de orgullo y satisfacción estar hoy aquí, ¿no? Es decir, Granada Acoge, sabéis que es mi alma mater en la federación, es el espacio donde yo tuve la suerte de recaer hace mucho tiempo. Y bueno, al final es verdad que son cosas que uno se las encuentra en la vida y al final hace también la vida con esa organización y con esas personas, ¿no? Entonces, que os hayáis acordado y que me hayáis invitado en el acto del 35 aniversario, pues es verdad que me parece súper chulo y lo agradezco mucho. Yo lo que voy a intentar no es tanto dar grandes soluciones, porque tampoco creo que las haya, como compartiros reflexiones, inquietudes y cosas que vamos intentando trabajar mal que bien en la federación, con las asociaciones, en este tema, que no es para nada un tema sencillo. De lo que vaya a comentar, las cosas más interesantes son el resultado de la reflexión colectiva, las menos son mis paranoias, que también quieras que uno las mete en estas cosas, ¿no? Hace cosa de un año o año y pico iniciamos un proceso que además María se empeñó mucho en que empezásemos en la federación, para intentar ver qué papel podíamos jugar y cómo podíamos abordar este tema del odio. Yo voy a intentar esquivar hablar de delitos o de discursos de odio, luego diré qué palabra me gusta utilizar a mí. De todo ese proceso, que incluyó una cosa, como nos pasa muchas veces también, porque en Acoge tendemos a venirnos un poquito arriba, hacemos procesos a veces demasiado complicados y luego nos cuesta rematarlos, ¿no? Pero también es verdad que esos procesos dejan mucha reflexión, como comentabais antes, de Granada Acoge, mucho debate y al final eso va dejando un pozo. De ese proceso, yo quisiera subrayar la firme convicción, y estando Guillermo no tengo mucho que decir porque imagino que él nos va a poner al día en ese tema, de que hay que dejar de focalizarse en los delitos de odio, ¿vale? Eso es una figura jurídica, eso tiene su realidad, que bueno, que no hay que hacer como que no existe, pero el primer aprendizaje que sacamos es que entramos desde el punto de vista práctico a este tema pensando mucho en qué hacer con los delitos de odio, y a día de hoy entendemos, y que no me escuche ningún financiador, que es más una excusa para conseguir financiación que lo que de verdad queremos trabajar, ¿vale? Los delitos de odio es un tema que tiene sus pros y sus contras, pero que tiene muy poco recorrido en el terreno que nos interesaría, que es el terreno de evitar lo que a mí me gusta de verdad hablar, que son las dinámicas de odio. Y hablo de dinámicas porque lo que tenemos es una realidad en la que hay X generación de discursos de odio que acaban generando unos comportamientos de ruptura de la convivencia que pueden luego llegar a tener conclusión de delito o no, pero es que eso es casi lo menos relevante. Lo relevante es que estamos construyendo una sociedad que genera dinámicas que nos impiden tener una sociedad cohesionada, una sociedad donde la convivencia marque lo cotidiano y donde permanentemente estamos viendo cómo pasito a pasito se nos va desmontando la cohesión social y la capacidad de vivir en un entorno tranquilo, de encuentro y de relación entre vecinos y vecinas. Y en esa cuestión de las dinámicas de odio, y esto ya es una reflexión más mía, resulta fundamental entender que históricamente siempre ha habido, lo que llamábamos el otro día hablando con María, viejos odios. Siempre ha habido situaciones, y aquí llamo la atención sobre estos rumores, que lo arrancamos en 2014, preocupados por el incremento de rumores en la sociedad. Siempre ha habido situaciones donde había quien lanzaba
una visión perversa de la realidad, quien lanzaba una visión en la que se propiciaba que el diferente, la que tiene que perder, quien al final está en una situación más débil, sea quien reciba un discurso negativo respecto a su papel en la convivencia cotidiana. Eso siempre ha existido. En lo que no estábamos tan acostumbrados, y es lo que nos ha pasado por encima, es que eso ahora está organizado. Ya no estamos en la rumorología espontánea, ya no estamos en la construcción de un discurso de odio, de un discurso negativo hacia el otro, hacia la otra, espontáneo por X recelos sociales. Es que tenemos organizaciones destinadas, financiadas y orientadas a crear odio social. Y es un salto cualitativo que creo que no siempre sabemos dimensionar suficientemente. Por eso muchas de las viejas herramientas no nos satisfacen ahora mismo. Y, por ejemplo, nos pasa con el proyecto Estos Rumores, que estamos dándole vuelta a ver qué hacemos con él, ¿no? Es decir, las viejas herramientas no nos valen porque están construidas para una dinámica en la que las cosas surgían relativamente espontáneas. Surgían porque siempre va a haber dificultades de convivencia, porque siempre va a haber quien le guste quedarse con el discurso negativo. Pero es que ahora tenemos quien deliberadamente lo construye con un objetivo de llegar al poder, de llegar a controlar a la sociedad. Y eso es un cambio de paradigma completo, porque entonces lo que tenemos que combatir ya no es simplemente el día a día cotidiano de cualquier espacio donde siempre hay elementos. No, tenemos que plantearnos que lo que tenemos es una maquinaria puesta en marcha para construir odio en la sociedad con objetivos concretos. Y claro, ante eso es mucho más difícil plantearse qué hacer. Tenemos también que entender que esta es una sociedad tremendamente frustrada. Y aquí hay dos dimensiones para esa construcción de las dinámicas de odio en la sociedad. Hay una dimensión que es la que solemos mirar de los discursos públicos, de lo que evidentemente salta. Pero hay otra dimensión que es una sociedad tremendamente frustrada. Millones y millones de personas que han visto cómo sus condiciones vitales van precarizándose día a día. Ahora parece que hay algunas iniciativas que, bueno, pero hemos vivido más de una década de precarización sobre una sociedad que ya tenía bastantes puntos débiles. Evidentemente esto ha generado frustración, evidentemente esto ha generado malestar. Y no podemos limitarnos a trabajar en el campo de los discursos, de las campañas de sensibilización, de las ideas, mientras mantengamos una estructura social que genera tremendas capas de gente que no llega a final de mes, de gente que no le ve futuro a sus hijos, de gente que no puede acceder a una vivienda en condiciones, de gente que en general no puede tener un proyecto vital medianamente digno y medianamente ilusionante en este país. Mientras eso siga ahí, no hay campaña de sensibilización, no hay estrategia respecto a las ideas que pueda evitar que la gente se sienta frustrada y que la gente acumule una cantidad de mala leche importante que pueda ser utilizada por el que tenga el taco de pasta encima de la mesa para controlar el discurso público. Por tanto, la primera reflexión, y esta no es una reflexión mía, esta reflexión sí es compartida por Andalucía Acoge y la hemos discutido en algunos espacios, no se puede frenar el discurso de odio, no se puede construir convivencia sin justicia social. No se puede construir convivencia en un contexto en el que la gente no pueda vivir con la tranquilidad de que tiene un proyecto vital, viable, para poder desarrollarse como persona. Luego tendremos que discutir si ese modelo social evidentemente tiene que ser para todo el mundo, no solamente para unos cuantos. Los derechos que no son para todos son privilegios, ya lo sabemos. Por tanto, tiene que ser una construcción de justicia social basada también en la inclusión, en la diversidad, Pero esto es fundamental. No hay construcción de convivencia, no hay posibilidad de contrarrestar las dinámicas de odio si al mismo tiempo no peleamos y nos encontramos en el campo de la lucha por las políticas sociales, por la equidad, por los feminismos en su sentido más profundo, por todo aquello que permite que una persona pueda tener una vida digna. Y en esto, Acoge y muchas otras organizaciones, tenemos que hacérnoslo mirar bien. Yo soy muy autocrítico también, porque a veces queremos convencer a la gente, y yo me acuerdo cuando yo vivía aquí en Granada, vivía en la zona norte, llegó una de las
cientos iniciativas de presupuesto público destinadas a transformar los barrios y con María hemos tenido algún espacio de trabajo conjunto y después del cientos diagnóstico de las zonas con necesidad de transformación social o como le llamásemos en aquel momento, vino una consultora muy importante, hizo un proyecto supuestamente participativo con los vecinos y las vecinas, y al final de todo el proceso levanta la mano una señora y dijo, mire, es que a mi niño se le meten las ratas en el cuarto, de eso que hay. ¿Vale? Entonces, nos lo tenemos que hacer mirar. Nos lo tenemos que hacer mirar porque muchas veces pasamos con nuestras grandes ideas, con nuestras grandes iniciativas, pero la situación material de la gente sigue siendo tremendamente difícil. Así no se puede construir convivencia y así no se puede frenar la mala leche que lleva a que el que quiere encender la cerilla encuentra un campo abonado donde el incendio es fácil. Eso como primera reflexión. Y luego entramos en el mundo, que es verdad que es muy ilusionante, de todos los debates que hay sobre las nuevas narrativas, sobre cómo construir una forma de hacer imagen pública, opinión pública, comunicación pública que permita contrarrestar estos discursos de odio que acaban alimentando esas dinámicas de odio. Y en ese terreno, la primera cuestión que parece evidente, pero que se nos olvida, es que el relato lo es todo. Es decir, aquel o aquellos que sean capaces de generar un relato que impere en la sociedad, un relato que sea comprado por la gente porque sea atractivo, porque dé claves de soluciones, por lo que sea, va a ser quien consiga construir la imagen social. Y no puedo evitar aquí mirar también con esta idea de autocrítica o de tener que hacernos mirar algunas cosas, pues cómo compramos con tanta facilidad algunos relatos, incluso desde la buena intención y desde el buenismo revolucionario que decía alguien, ¿no? Si ahora mismo pensamos en un país que esté siendo agredido por un país que es potencia nuclear, que además hace esa agresión en virtud a la reivindicación de unos derechos históricos sobre un territorio y que además aplica el criterio de defensa preventiva para poder agredir a otro pueblo, a otra población, podemos pensar en un país que está de moda, pero también podemos pensar en Palestina. Por tanto, el relato y dónde ponemos el foco construye realidad. Hoy por hoy estamos asumiendo con una normalidad tremenda que hay personas refugiadas de primera y personas refugiadas de segunda, que hay personas que, porque a la Unión Europea en un momento le interesa, tienen acceso a unos derechos que deberían de ser para cualquier persona que venga de un conflicto. Y no todos los conflictos los miramos igual. Por tanto, construir el relato, construir la imagen pública de algo va a hacer que la sociedad se oriente en una dirección o en otra. Y en esa construcción de una narrativa que pueda ser de verdad novedosa, que pueda ser inclusiva y que pueda generar convivencia, yo creo que una de las cosas que estamos aprendiendo en Andalucía Acoge es diferenciar entre relato y narrativa. Una narrativa no es una acción de sensibilización, una narrativa no es una campaña, una narrativa ni siquiera es un año de repetir un mensaje. Esos son relatos. Para construir narrativas, y aquí me vale mucho el ejemplo de los libros de lo que cada cual le guste leer cuando lee ficción, necesitamos multitud de autores y de autoras que construyen un género literario basado en algunos elementos en común. Aquí miro a alguna compañera que también es friki como yo y que conoce bien el mundo de la narrativa fantástica y que sabe que cuando vemos 30 libros, 30 obras literarias o 30 series de Netflix, me da igual, que tienen en común, pues que tienen unos monstruos, que tienen una magia, que tienen no sé qué, lo identificamos como fantasía. Cuando vemos que son naves espaciales, que no sé qué, no sé cuánto, lo identificamos como ciencia ficción. Bueno, ¿somos capaces de identificar una narrativa compartida por las organizaciones sociales y por los medios de comunicación que estén dispuestos a apoyar este tema, que tenga elementos en común? ¿O resulta que estamos construyendo cada uno nuestro relato independiente sin ser capaces de acordar unas pautas mínimas comunes para mandar un mensaje que tenga algo de coherente a la sociedad? Es que no nos organizamos, es que no nos ponemos de acuerdo. Es que nuestra capacidad de tejer redes para construir discursos comunes es tremendamente inmadura. Y en esto, digo, creo que acoge los primeros que no hemos sabido dar con esa clave, ¿no? No podemos construir una narrativa una organización solo. No podemos construir narrativa
una persona sola. No podemos ir cada uno con nuestra propia verdad por ahí, haciendo la batalla, y enfrente tener lo que tenemos, que son organizaciones tremendamente coordinadas, con financiación fuerte, para construir un discurso en el cual salen perdiendo los débiles y las débiles de la sociedad. Por tanto, primer aprendizaje. Narrativa significa sumar muchos relatos que tengan cosas en común, y para eso tenemos que ser capaces de tener mucho más trabajo en red, en el sentido profundo del término, mucha más coordinación entre organizaciones, para tener algunas claves compartidas, de manera que cuando salgamos, cada uno con lo que tenga que salir, lo haga en una coherencia que genere un discurso público en la sociedad que se parezcan unos a otros. Por otro lado, esa nueva narrativa no puede estar centrada en un tema solo. O sea, tenemos que empezar a saber que cada uno viene de donde viene, cada organización. Nosotros, evidentemente, somos una organización especializada en personas migrantes, especialmente las personas en situación administrativa irregular. Tenemos que empezar a plantear cómo construir puentes, complicidades con otras luchas, con otras cuestiones, que nos permitan generar una imagen social coherente entre la libertad sexual, el feminismo, la inmigración, la discriminación étnico-racial, que es otra cosa distinta. Es decir, o somos capaces de ponernos de acuerdo y de ir de la mano en algunos temas, o es imposible, porque al final a la población, que no tiene por qué estar metida en estas películas y que de luego no tiene por qué estar un viernes por la tarde invirtiendo su tiempo en esto, no le llegamos con un mensaje que sea medianamente coherente. Y es que a veces incluso tenemos mensajes entre nosotros que son incoherentes y que son contradictorios. Tenemos que saber construir puentes con otras luchas que nos permitan tener discursos donde sea posible, la famosa interseccionalidad, donde sea posible que yo me sienta identificado con lo que está diciendo un compañero o una compañera que se dedique a otra cosa, y al mismo tiempo que esa persona o esa organización puede integrar a las inquietudes de Andalucía Acoge. Y esto tiene mucho que ver con el trabajo en red, pero también tiene que ver mucho con ser capaces de releernos y dejar de mirar el pequeño punto de especialización en el que esté cada uno. Y esto conecta con algo que debería de llamarnos, que María ha mencionado en la presentación, y que debería de tremendamente sentirnos interpelados en la Federación y en general en la sociedad de Acoge, que es nuestro espíritu de mediación, ¿vale? La mediación, como esa capacidad de tejer espacios de encuentro, de generar espacios de diálogo, pues está muy devaluada a nivel social, incluso a nivel de las propias organizaciones. Nos hemos dedicado a otras cosas muy interesantes y muy necesarias, pero quizá hemos dejado un poquito aparcada ese rol de jugar un papel intermedio entre personas, organizaciones que no necesariamente se han encontrado en un espacio de diálogo y de construcción. Es verdad que ponerse en medio a veces llevarse las tortas, pero también es verdad que es un espacio tremendamente rico donde se pueden construir cauces de diálogo. Creo que es tremendamente importante que recuperemos en Acoge y también fuera ese espíritu de mediación y ese espíritu de crear espacios de diálogo. Las nuevas narrativas no pueden ser una batalla a ver quién grita más fuerte. Las nuevas narrativas no pueden ser un martillo con el que se golpee al que piensa distinto o al que dice una barbaridad. Eso también es un aprendizaje. No reaccionar en caliente, no ir a ver quién grita más. Construir espacio de diálogo no se hace de un día para otro. Y esta es, digamos, la última clave de las nuevas narrativas, y es la paciencia y la constancia, ¿no? Yo me acuerdo una vez que Lula vino a una cosa que montamos, precisamente preocupado sobre qué hacer con esto, y nos recordaba esa máxima del marketing de una proposición y repetirla 30 veces, ¿no? Pues efectivamente, es decir, el diálogo como apuesta y construir espacio de diálogo no es una cosa que uno puede hacer en 2 días. Pero construirlos desde el trabajo comunitario, construirlos desde la práctica cotidiana, permanentemente, seguramente ayude a frenar parte de esa mala leche, ¿no? ¿Me tengo que callar ya? Sí. Sí. Sí, la historia es que no tengo móvil. Vale, estoy viendo a Marina, estoy viendo a Marina ahí. Vale, bueno, pues ya me callo. Yo solamente por resumir, esto es una cuestión en la que yo tengo más incógnitas y mi organización tiene más incógnitas que aciertos o que seguridades.
donde lo que tenemos muy claro es que solos no podemos, pero no ni nosotros ni nadie, porque o es una construcción colectiva, no lo es, o al mismo tiempo que planteamos a la gente, vamos a ver cómo comunicamos, vamos a ver qué decimos, reconocemos que hay muchas injusticias, muchos desajustes y muchas cosas que pelear en el terreno práctico de las condiciones materiales de vida de la gente, o esto es imposible, y tenemos que empezar a dejar de trabajar desde temáticas concretas, los famosos colectivos, y empezar a plantear que la sociedad tiene retos compartidos y que tenemos que construir discursos y narrativas que reconozcan las complicidades entre distintas luchas. Y con esto ya está. Muchas gracias.